Comenzamos ahora Hechos capítulo 27. En este capítulo y en el siguiente, el 28, vamos a mirar cómo Lucas conoce bastante del idioma náutico. Usa muchos términos que para nosotros pasan desapercibidos, pues la gran mayoría no somos muy conocedores de ellos. Acerca de este pasaje que hoy iniciamos, Fox y Jackson dicen: el relato de este viaje es una de las piezas más hermosas de la literatura descriptiva en el Nuevo Testamento. MacGregor dice: es la pieza de la escritura más dramática de todo el libro de Hechos. Debemos recordar entonces que Pablo ha pasado 2 años preso en Cesarea. Lucas va a ser acompañante de él. Y por eso vamos a recibir de primera mano lo que allí sucedió. Dice entonces el versículo 1: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Claro. La intención entonces de este viaje es llevarlo directamente a Roma. Pero es que una cosa piensa uno, porque vamos a ver cómo el viaje se vuelve bien dispendioso. Cuando se decidió que habíamos, note allí el habíamos, Lucas entonces se ubica en la escena. Tal vez lo dejaron viajar como médico personal del apóstol. No era la única de las referencias. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:11 se nos dice por boca del apóstol Pablo: solo Lucas está conmigo. Navegar entonces significa que van a zarpar. El viaje es hacia Italia. Van de Cesarea a Italia. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. A Pablo, pues por orden de Festo seguramente. Pablo hasta acá es el preso estrella. Recordemos que desde hace 2 años está en los tribunales. Por su apelación entonces es enviado a Roma. Estos otros presos a los que hace referencia Lucas acá, dicen los estudiosos, por ejemplo Ralph Earl dice: esos otros presos con toda probabilidad eran condenados a muerte, que iban a suplir la demanda perpetua que Roma hacía a las provincias de víctimas humanas para divertir al populacho con su muerte en la arena. Inicialmente, pues este no es el caso de Pablo. Recordemos que Pablo había apelado, él no iba como sentenciado, simplemente había apelado. Y entregaron este conjunto de presos a un centurión llamado Julio. Este centurión es alguien que se convertirá en una persona muy interesante en este pasaje. Julio significa cabello suave, para quien desee colocarle ese lindo nombre a alguno de su descendencia. Acerca de Julio se nos dice que como centurión era centurión de la compañía Augusta. Posiblemente entonces era un auxiliar de la corte, residente pues en estas tierras para cumplir todo lo que se necesitaba de parte del imperio para ejecutar. Quizá era uno de los agregados militares especiales del emperador, que según los estudiosos eran enviados para servicios de inspección, y entonces eran personas muy expertas en todos estos menesteres. En este caso,
le corresponde vigilar y llevar a los presos hasta Italia. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena. Bueno, quiero llamar tu atención antes de proseguir. Quisiera que nos diéramos cuenta, a medida que vayan pasando los versículos, de lo poco fácil que era para los discípulos del Señor transportarse para cubrir las distancias, y a la vez que entonces eso nos motive debido a las facilidades que nosotros aún tenemos. Pues dentro de nuestra misma ciudad el transporte es fácil, ir de un lugar a otro, llevarle la porción del Evangelio obedeciendo el mandato del Señor de hacer discípulos. Pues por lo menos a mí esto me ha dejado muy motivado. Entonces dice Lucas, y embarcándonos en una nave adramitena. Este era un puerto de la costa occidental de Asia Menor. Ahora, por favor, recrea en tu mente, te lo suplico, vamos a usar la imaginación que Dios nos ha dado. De todo esto es que Pablo va preso. Desde luego el Señor Jesús le ha dicho en capítulos anteriores que debía dar testimonio allí también, pero aquí va como preso vigilado y el viaje no es corto. Se embarcan en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Tendrán que hacer varias entradas a diferentes puertos, porque la cosa no era que la navegación era directa. Que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, se incluye Lucas, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Este Aristarco es una persona que se cuenta al parecer ser uno de los amigos fieles del apóstol Pablo. Ya vimos cómo fue mencionado en este mismo Hechos, en el capítulo 20, versículo 4. En las cartas de Pablo lo menciona en Colosenses 4, versículo 10, y en Filemón 24. Aristarco, su nombre significa mejor gobernador. Entonces ya tenemos a dos, a Lucas, que se está incluyendo en la narración, y Aristarco también viaja con ellos. Acerca de Aristarco se dice que era macedonio de Tesalónica. Seguramente contaba con algún permiso especial del gobernador para que se le permitiese hacer el viaje, y seguramente para servicio del apóstol, no en una servidumbre de sumisión, sino en una servidumbre de servicio. Tanto Lucas como Aristarco van a apoyar al apóstol en este peregrinar tan difícil que le ha tocado. Es que vuelvo y te recuerdo, lleva 2 años preso y ahora como preso viaja hacia Roma. Entonces acá podemos ver que lo que a los ojos de muchos puede parecer un servilismo, realmente es un servicio que se hace para el reino de Dios. Sea como sea, Lucas y Aristarco se embarcan con él. Dice, al otro día llegamos a Sidón. Entonces, el asunto acá es que vamos a encontrar que Sidón queda a unos 112 kilómetros al norte de Cesarea. Ya el viaje ha sido largo. Y Julio, que es nuestro centurión estrella ahora, dice Lucas, tratando humanamente a Pablo.
le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. La palabra humanamente acá significa bondadosa, de manera misericordiosa. Notan los estudiosos que cada centurión que se menciona en el Nuevo Testamento, la Escritura los mira de una manera favorable. Recordemos algunos centuriones que han pasado por nuestra lectura juiciosa. Por ejemplo, hay uno en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿A usted no le parece muy bonito esto, que el Señor Jesús se siente a escuchar una enseñanza de un centurión y de paso nos recuerde a nosotros lo importante que es la sujeción a la autoridad? Usted y yo en las Escrituras vamos a encontrar que muy poca gente maravilló al Señor Jesús. Este es uno, porque dice Mateo: al oírlo Jesús se maravilló. Oiga, pues se maravilló. Es que uno maravillar a Dios, hombre, se cuenta. Y mire lo que dice el Señor Jesús acerca de este centurión. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, o sea, el Señor Jesús se apuntala en esta enseñanza que el centurión acaba de darnos y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor Jesús aprovechó para enseñar, pero también mire lo que dice. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ay, qué rico quedarnos ahí, pero no podemos porque estamos en Hechos de los Apóstoles. Cuando Dios nos permita, si a Él le parece que renovemos entendimiento juntos con Mateo, pues allá volvemos. Bueno, entonces, primer centurión al cual la Escritura le muestra sus virtudes. Hay otro, en Mateo también, capítulo 27, versículo 54. Estamos en plena escena de la crucifixión. Dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Aquí, un centurión, pagano hasta los tuétanos, reconoce al que no habían reconocido los del mismo Israel, a Jesús, pero no como un crucificado más, como hijo de Dios. Así dice las Sagradas Escrituras. Y también hay otro centurión muy interesante. Está en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4. Sí, ya usted sabe para dónde voy. Dice la Escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y no me voy a quedar ahí, porque por aquí ya pasamos, porque a propósito, en Hechos estamos. Bueno, entonces aquí nos aparece este Julio,
en el capítulo 27 que estamos viendo de Hechos, del cual nos dice la Escritura que trató humanamente a Pablo, Julio, y le permitió que fuese a los amigos. Mire aquí otro permiso especial para Pablo. Estando allí, entonces, en Sidón, le permite a que vaya para ser atendido por ellos. Es decir, que lo cuidaran. Quizá estuvo allí en Sidón 1 o 2 días mientras embarcaban y desembarcaban todos los productos que estos barcos transportaban para las diferentes ciudades. Pero vuelve el punto. Mire, y haciéndonos a la vela desde allí, o sea, se metieron otra vez al mar. Puede que para usted y para mí ahora, con todas estas posibilidades de transporte marítimo que hay, nos parezca al pasar por acá a vuelo de pájaro como que no hay mucho que ver. Pero es que quiero recordarte que la época no es la misma. El mar sí, pero la época no. Los barcos de aquella época no son los modernos que conocemos hoy. Y haciéndonos a la vela desde allí. O sea, recuerden, no hay motor, no hay ninguna cosa que tenga propulsión por sí misma, no, era a vela, aprovechando el viento, a remo, no sé hasta qué punto, pero por lo menos dice acá, y haciéndonos a vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Es que navegar usando el viento no es cosa fácil, porque como nos dimos un poquito a la labor de leer acerca de lo que es navegar, a veces el viento está a tu favor y a veces el viento está en contra. Entonces investigamos qué es este término aquí, sotavento, y Barclay dice, que es un experto en el tema, que en esa época del año prevalecía el viento del oeste y solo podían llegar a Mira, que vamos a ver que es un lugar a donde llegan más adelantico, pasando por Chipre, una isla, y siguiendo entonces la costa en zigzag. Ahí está, mire, sotavento es navegar en zigzag porque el viento no les permitía ir de manera recta. Entonces, recuerda al principio, dije que lo que quiero llamar la atención, para que no pasemos por este capítulo pues como si no dijese nada, la dificultad, si lo comparamos con la gran facilidad que hay ahora. Pero bueno, usted lo irá notando conmigo. Navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios, dice el mismo Lucas. Por eso usaron el procedimiento ese de sotavento, llamado así. Porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia. Cuando habla de atravesar el mar, se está refiriendo a que navegaron por aguas profundas. Y este viajecito les debe haber implicado unos 15 días porque el viento les era contrario. En una época normal, hasta en mucho menor tiempo lo hubiesen hecho. Usted dirá, pero Pablo era preso y le tocaba ir pues a donde había... No, es que aún pensemos en los viajes que Pablo hizo y preso no estaba. Cuando usted juiciosamente lea 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al 33, va a recordar la cantidad de dificultades que el apóstol y los que con él llevaban el evangelio pasaban, que no eran poquitas. Yo creo que somos muy mimados. A veces no nos tomamos a pecho lo que a pecho deberíamos tomarnos, porque gracias a Dios ya no somos esclavos del evangelio de las añadiduras. Entonces, con la renovación del entendimiento, podemos darnos cuenta de que realmente, yo no voy a decir que es supremamente fácil, pero sí es más fácil que lo que a esta gente le tocó. Para no dejar pasar esto así, quiero leerte el pasaje que cité mejor, para que recordemos que acá estamos haciendo énfasis en estos versículos de lo difícil que era para estas personas viajar. Entonces dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11,
versículo 23. A propósito, a Pablo aquí le habían volado la chispa a los de Corinto y les escribe, son miembros de Cristo, sí, porque recuerden que allá en Corinto había unos falsos que pretendían ser padres de esa iglesia y exigían una cantidad de cosas a los de Corinto, que los de Corinto inocentonamente estaban haciendo sin darse cuenta que lo que estaban haciendo era tumbándolos. Por eso dice, yo más, en trabajos más abundantemente, porque es que estos falsos que estaban en Corinto tergiversando la doctrina inclusive, se las daban de ser tremendos siervos de Dios, y Pablo, en vez de sacar a relucir cosas como hacían ellos, empezó a decirles de qué se ufanaba él. Miren, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, esto te lo acabo de leer para que pensemos que no creo que muchos de nosotros podamos decir que hemos pasado por esas cosas. No. A nosotros nos ha tocado con airecito acondicionado, bajo techo si está lloviendo, transportarnos fácilmente. Y te estoy hablando a ti directamente, amigo y amiga. Póngase a ver que ni con todas esas comodidades que nosotros gozamos ahora, a veces nos movemos a predicar el Evangelio o a compartirlo. A hacer una visita se nos vuelve una tortura. Ir a visitar a alguien a una clínica se nos vuelve una cosa muy difícil. En fin, al que le caiga el guante, que se lo chante. Entonces dice Lucas, aquí en el capítulo 27, volviendo a Hechos, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Es que recordemos que Julio era la punta de lanza en este viaje como autoridad. Así que a él le correspondió buscar una nave que seguramente, dicen los estudiosos, iba cargada de trigo. Sí, Wynne, un pensador y estudioso de estos asuntos, dice: el cereal egipcio era el producto principal de la dieta de Roma y su transporte ininterrumpido era tan importante para la vida de la ciudad que el mismo gobierno poseía y operaba una flota de naves graneras que llevaban grano. Ahora, quiero hacerte notar acá que Pablo no está haciendo un viaje de placer y de turismo. Él no está tomando, después de haber comprado un tiquete, para subir a un crucero y hacer un viaje a Roma para visitar las ruinas y tomarse fotos allá. Porque a propósito, las cosas que Pablo en su época tenía para ir a ver a Roma todavía no estaban en ruinas, estaban en todo su apogeo. No estamos hablando del creyente que le urge ir a descansar porque está muy estresado y entonces necesita ir a darse un poquito de playa o irse para la finca. John, usted me está criticando a mí. No, jamás, nunca. Lo que te estoy diciendo es que Pablo acá no va en un viaje de placer, lujo que nos podemos dar muchos de nosotros, así sea ir a visitar a la tía allí al otro barrio. Pablo aquí va como preso. Entonces el centurión halla una nave alejandrina que zarpaba para Italia.
Y dice Lucas, nos embarcó en ella. Quiero que agreguemos algo con respecto a este viaje. Vuelvo y te insisto, quiero que veamos que no era cosa fácil. Esos fuertes vientos occidentales de los que nos ha empezado a hablar ya Lucas, van a obligar al barco de Pablo, como ya lo vimos, a navegar a sotavento, en zigzag. Entonces, si solo con leer lo que voy a leer a continuación es arduo, imaginen estando allí, el mareo. Hay personas que no pueden ni montar en monopatín porque necesitan mareol para eso. No, mire, hay un hombre llamado Sir William Ramsay que dice con respecto a un viaje como estos. Ahora, si usted no quiere que le hable de esto, tranquilo, espere unas 2 o 3 envíos de lo que estamos hablando acerca de hechos y se va a sentir calmadito, pues, si de pronto siente que su conciencia, mi hermano y mi hermana, está siendo como muy atacada porque para el reino del Señor tal vez te hayas dado el lujo de no hacer absolutamente nada, solo nutrirte de Él, pero compartirlo. Bueno, entonces dice Sir William, el viaje de Alejandría a Roma era un problema mucho más difícil y tedioso que el viaje de Roma a Alejandría. Es decir, era más difícil ir que devolverte. Ya vas a ver por qué. Debido a que en el verano predominaban los vientos occidentales en el Mediterráneo. Las naves tenían que aprovechar los inciertos y caprichosos vientos sobre las costas. Ahora era inseguro seguir demasiado al sur de la corriente por causa de las arenas movedizas. Escuche, si personas como usted y como yo le tenemos miedo a una cucaracha, ahora imagínense las arenas movedizas. Esas arenas movedizas se llamaban sirtes, que quedaban en las costas africanas. Aún, oiga pues, si los vientos lo permitían, las naves no podían aventurarse desde Alejandría en una ruta que los mantuviera cerca de las costas cirenaicas, a no ser que el viento soplara hacia el norte y les arrastrara demasiado al sur. Ellos estaban obligados a tomar una ruta norteña, conservándose tanto al noroeste como se lo permitieran los vientos, y así podían arribar a la costa noroeste, a la costa licia, pero tenían que considerar como absolutamente cierto que no podían cruzar el mar desde la costa egipcia directamente a Italia o Cilicia. Aquí no es que, como hoy en día yo puedo escoger mi vuelo con escala o sin escala, directo no, o si voy en vehículo poner Waze, para que la muñequita o la voz esta me lleve a donde sea y rápidamente, no. Realmente un viaje de estos era una aventura, hasta para el mismo Julio, que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. John, recuérdeme porque yo acabo de llegar y apenas estoy escuchando esto, que es lo que usted está diciendo. Hombre, que predicar el evangelio hoy en día, al menos en nuestro escenario, o compartirlo, es relativamente fácil si lo comparamos con lo que a esta gente le tocaba. Navegando muchos días despacio, porque recordemos que los vientos son contrarios. Ahora, cuando uno está predicando o leyendo la Biblia, buscando el evangelio de las añadiduras, estos datos a uno ni le interesan, los pasa como si aquí no hubieran dicho nada. Pero por algo el Espíritu Santo le ha permitido a Lucas ser tan detallado. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido. Escuche bien, duras penas ahí no es un punto geográfico. Duras penas quiere decir con dificultad, porque la cosa no es fácil. Y llegando a duras penas frente a Gnido, y ahora recuerden que fue que salimos desde un lugarcito llamado Mira y ahora llegamos a Gnido. Y resulta que ya llevan navegando más de 200 kilómetros. Navegando. Si uno a veces,
cuando iba a alquilar barquitas allá en el Parque Norte, yo sé que a algunos de ustedes no les tocó eso, o en el bosque, que alquilaban unas barquitas para meterse uno al lago, cada uno exhausto. Ahora imagínense en esta situación y con viento contrario. Y llegaron a duras penas frente a Gnido, porque enfatiza nuevamente el Espíritu Santo. Voy a dejar de mencionar a Lucas acá para recordarles que es el Espíritu Santo. Porque nos impedía el viento. ¿Qué les impedía? Progresar, ir más rápido, tener por lo menos un viaje calmado en aguas serenas. Lucas nos está mostrando lo difícil del viaje. Y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces recuerde, llevamos más de 200 kilómetros navegando en zigzag. Piensa en eso. ¿Por qué? Porque el viento no les permitía avanzar. Y llegaron a Creta, no de turismo, sino para refugiarse de tan mal tiempo. Y entonces tuvieron que entrar a ese puerto. Y dice, y costeándola con dificultad, miren el énfasis. Yo espero que usted no se me aburra, por favor, porque esto es realmente, yo siento el golpearme de las olas acá, en la frente, siento el viento. Y costeándola con dificultad, es decir, conservándose cerquita a la costa por seguridad, porque el viento les era contrario. Llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Imagínate qué nombre tan interesante para un lugar en una situación como estas. Entonces, dicen los estudiosos, un estudioso como Smith, que era el punto más lejano al cual una nave antigua podía llegar con vientos contrarios. Hasta ahí podía llegar. Llegamos a Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Bueno, entonces Lasea, para que quienes quieran verificar, estaba a unos 6 kilómetros de ese punto que acaba de mencionar, Buenos Puertos. Vuelvo y te hago el énfasis. Ya perdí la cuenta de cuántos lugares hemos tocado en este viaje, apenas estamos arrancando, y aunque el viaje está difícil, todavía es llevadero. Y a uno a veces le cuesta dificultad tomar un bus acá que lo lleve de un barrio a otro, bajar al metro que lo lleve a otro lugar, o aquellos que Dios les permite o nos permite tener un vehículo, ir de un lugar a otro, porque la pereza nos come. Y habiendo pasado mucho tiempo, John, ¿por qué pasó mucho tiempo? Porque venimos luchando contra los vientos y hemos tenido que viajar a sotavento, o sea, en zigzag, porque el viaje, además de movido, está muy difícil. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, peligrosa, por haber pasado ya el ayuno. Aquí Lucas echa mano. Que a propósito recordemos que este Hechos también Lucas se lo está escribiendo a Teófilo. Cuando se refiere acá, habiendo pasado ya el ayuno, está refiriéndose al día anual de expiación que entre los judíos era un punto de referencia. A eso hace alusión Levítico, que es un libro sensacional, en su capítulo 16, versículo 29 al 34. Quiero leértelo. Y esto tendréis también por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año
por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Por qué traemos a referencia esto? Porque miren, si nosotros nos damos cuenta, te acabo de leer un pasaje de Levítico, capítulo 16, y tú estás allá en la comodidad que estés disfrutando, o sea, tu vehículo, tu transporte, tu casa, hasta medio dormido puedes estar ya con el mensaje. Pero este día lo pasaron ellos en alta mar, viaje movido y difícil. Lo que para nosotros puede ser una referencia religiosa, lo que Lucas está hablando, por habernos citado acá, por haber pasado ya el ayuno, lo que Lucas nos está dando es un dato para ubicarnos en la fecha y además en el tiempo que se está haciendo este viaje. Para ti, para mí, desapercibido puede pasar. Para un estudioso o para alguien que sepa de navegación, este dato es muy importante. Entonces, por lo menos pongamos cara de que nos interesa. Ramsay, que es otro estudioso, dice que este viaje se debió haber realizado más o menos en el 5 de octubre del año 59. Que siempre esta fecha, por lo menos el mes, es una época peligrosa para la navegación. Qué interesante. Es más, la navegación, dice Ramsay, se suspendía en esta época, así como cuando usted y yo vamos a la playa, pues sí, de turismo, y está la banderita roja allá, y nos dicen que no nos metamos allá porque nos podemos ahogar. Bueno, aquí, pero en barco. Y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí el apóstol Pablo va a abrir la boquita por primera vez en este viaje. Cuando dice Pablo les amonestaba, ese les está incluyendo a todos los involucrados en el viaje y principalmente a los responsables de ese viaje. La palabra aquí amonestar no se refiere a regaño, se refiere más bien a exhortar. Tiene que ver con recomendar, tiene que ver con avisar. Pablo dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Que Dios avisa las cosas. Escuche. Cuando Pablo dice, veo que, está siendo muy educado, sumamente educado. Él está diciendo, esta es mi apreciación, quiero hacerles una recomendación. Esto de navegar, o sea, de hacernos a la mar, con las situaciones que estamos mirando de clima, va a ser con perjuicio. ¿Qué es perjuicio? Es detrimento, es daño, es menoscabo. Y él les hace la enumeración. Y mucha pérdida, porque como vamos a ver adelante, los daños fueron cuantiosos. No solo del cargamento y de la nave. Recordemos que la nave, precisamente, era una nave granera que llevaba trigo para alimentar a los residentes en Roma. Entonces Pablo le está diciendo, se va a perder eso. Y también dice, y de la nave. Se va a perder la nave. Es posible que pueda ser en perjuicio de ello. Y agrega, y nuestras personas. Lo que les está diciendo es, vea, ustedes responsables del viaje, por favor, tengan en cuenta de que es posible que ni nosotros lleguemos, ni el barco llegue, ni la gran mercancía que llevan ahí llegue, porque recuerden que ellos prácticamente estaban viajando encima de los costales y es que empacaban el trigo de esa manera. Vuelvo y te digo, no era un viaje de placer, no era un viaje cómodo, pero aquí tenemos un Pablo que está bien conectadito con Dios y parece que Dios le avisa para que le diga a Julito, podemos esperar si es necesario, unos mesecitos acá mientras pasa el invierno. Pero lo importante es que lleguemos. Vamos a mirar en la próxima ocasión
lo que es menospreciar el consejo de un hombre de Dios como Pablo, por pensar que, en este caso, por ejemplo, de navegación no sabe nada, por escuchar a personas expertas en la materia náutica, por mirar lo que los ojos ven y no por el espíritu, porque según la decisión que va a tomar Julio, ni modo de culparlo, porque ¿qué veía en Pablo? Un preso encadenado con otros presos hacia Roma, con un médico porque anda hasta enfermito, y con un Aristarco que, pues, como hay gente que se pega de un avión fallando, pues hasta lo van a acompañar. Frente al concepto de expertos en la materia como el piloto, y vamos a ver otros que intervienen ahí que les van a decir a Julio, no, hágale, que allá llegamos porque llegamos. Quiero dejarte ahí, no en suspenso, pues porque tú puedes leer ya mismo el resto del capítulo, pero sí para que recuerdes, que tengas mucho cuidado cuando alguien de parte de Dios te diga algo, porque lo haces guiado por el Espíritu de Dios y no por su experiencia o conocimiento en determinada materia, sino porque hay ese sentir. Como en aquella época en que Abraham y Lot decidieron partir cobijas, y Lot vio toda aquella llanura que lindaba con Sodoma y con Gomorra, pastos verdes, hermosos, y cataplum, se fue para allá de una vez. ¿Qué iba a saber Lot? Que dentro de unos años fuego iba a descender del cielo, azufre, e iba a quemar todo eso. Él no se detuvo a pensar, Abraham, ¿por qué se quedó arriba en la montaña? No. Él se dejó guiar por sus ojos y posiblemente por su propia experiencia. Pero se le olvidó acá que una persona de Dios no aconseja por experiencia, sino por la persona del Espíritu Santo que la habita. Lot lo perdió todo. Todo lo que había trabajado durante tantos años, ahí, al lado de las llanuras de Sodoma y Gomorra. Aquí, más adelante, vamos a ver cómo se pierde todo, hasta las cadenas con que llevaban los presos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo les dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas, simplemente fue desechado, no fue oído. Pero aquí, si está en las Sagradas Escrituras, es porque el Espíritu Santo. Me parece muy interesante que usted y yo pensemos muy bien cada una de nuestras decisiones y sobre todo a quienes escuchamos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por la palabra que nos permites leer y escuchar para renovar entendimiento juntos. La palabra del reino, la del reino y su justicia. Gracias por el énfasis que nos has indicado hacer, de mirar letra por letra, palabra por palabra de este capítulo, y entonces poder observar que fácil llevar el Evangelio no era en aquella época, y compararla por lo menos con el escenario que nos corresponde a nosotros acá, en esta nación y en este tiempo, que hasta a través de estos medios la palabra puede llegar a la comodidad del hogar donde cada uno se encuentre ahora. Tal vez hasta tomando tintico por allá, Señor. Amado Espíritu Santo, a ti sea toda la honra. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Amado Padre Celestial, a ustedes por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.